del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut sicut erat in principio, principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Nuestra Señora de Fátima, rogad ruega por nosotros. Santos pastores de Fátima, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Simplemente para graduar la velocidad de las cosas, ¿cuánto tiempo tengo, Ricardo, para Tranquilo, padre, escuchar? el tiempo que usted disponga. Para Si nosotros les, valiosísimo, así que tranquilo con si eso. si les hago 1 hora y media, 2, ¿será mucho? No, para nada, para Bueno, nada. si me aguantan, paciencia. Cualquier cosa, si no, me dicen, padre, córtela. Bien, vamos a empezar entonces. Lo primero que llama la atención y que es que Fátima está ligada. ¿Me escuchan bien? Si no escuchan, Sí. inmediatamente me dicen. Sí, se escucha. Excelente. Está ligada al nacimiento de Portugal. Cuando Portugal estaba, igual que España, invadido por los musulmanes, era la antigua Hispania romana, y en un momento un caballero, don Alfonso Enríquez, que era el duque, digamos, el jefe de aquella tierra de Santa María, se va a enfrentar en una batalla decisiva en 1139, siglo XII, época de San Bernardo, con 5 ejércitos musulmanes. Y él, rezando ante ese peligro, tiene el 26 de julio una visión antes de la batalla decisiva, donde ve una cruz en el cielo con nuestro Señor crucificado. Él, tomando coraje por esa visión, enfrenta a los musulmanes y los vence. Entonces, a la bandera que él tenía, que era una bandera blanca con la cruz azul, le agregó, y quedó así hasta ahora en la bandera de Portugal, 5 blasones pequeños que implicaban las 5 llagas de Cristo y y los 5 ejércitos musulmanes vencidos. Y ahí nace Portugal y él va a ser el primer rey, don Alfonso I. Bien, a su principal caballero, que era el capitán don Gonzalo o Gonsalvo, le dio para que escoja la cautiva más bella para casarse. Y él escogió una joven llamada Fátima, que curiosamente es el nombre, la hija de Mahoma. Por eso Nuestra Señora debe tener algún papel en la futura conversión de los musulmanes. La joven aceptó ser catequizada y bautizarse, fue la reina, doña Mafalda de Saboya, esposa de don Enrique, quien la catequizó y se bautizó con el nombre de Ourena. La joven murió poco tiempo después. Su esposo, don Gonsalvo, se retiró a la abadía de Alcobaza, murió como monje, y ella fue enterrada en una pequeña iglesia consagrada a la Madre de Dios. Ahí conseguí abrir el PowerPoint en español.
No creo que lo están viendo en español, ¿no? Sí, ¿Ahora? vale. Sí, sí. Bien. La localidad tomó el nombre de Fátima, por esta joven que estaba enterrada en esa iglesia consagrada a la Virgen Santísima. Y la región se llamó Oren. Y por eso el municipio en la época de los pastorcitos es, como hasta ahora, Vilanova de Orem. Todo por esta joven. Más aún, hay una prehistoria de Fátima, que es que el triunfo del corazón inmaculado de María estaba anunciado desde el siglo XV. Y la intervención de la Santísima Virgen de Fátima, advocación que no existía en ese momento. ¿Y dónde ocurrió esto? Ni siquiera en Portugal. ¿eh? En el monasterio de Santa María Magdalena de Alba. Y los datos los estoy sacando de una historiadora actual, documentadísima, la doctora Cristina Sicardi, italiana, que tiene un libro que se llama Fátima y la pasión de la iglesia. Ella investigó en los archivos del monasterio de Santa María Magdalena, que muestran que en el año 1454, al año siguiente de la caída de Constantinopla, antes del descubrimiento de América, la casa de Saboya ya había sido anunciada por las futuras apariciones, ¿eh? En presencia de la fundadora, Margarita de Saboya, que es la que está en la imagen aquí abajo, beata, y que, escuchen esto aquí, que fue encontrada incorrupta ahora en 2001, o sea, en el siglo XXI. Esta beata del siglo XV fue encontrada incorrupta en presencia de ella y del confesor y de otras autoridades, una religiosa que también era princesa, Sor Filipina de Astorgi, hija del príncipe Felipe II de Acaya, estando en el lecho de muerte, profetizó, y el documento dice así: futuros acontecimientos prósperos y funestos para la casa de Saboya, hasta un tiempo no preciso de terribles guerras, del exilio de Humberto de Saboya en Lucia, antiguo nombre de Portugal, y de cierto monstruo de Oriente, tribulación para toda la humanidad, monstruo o bestia, que sería matado por la Señora del Rosario de Fátima, si todos los hombres la hubieran invocado con gran penitencia. Fíjense que habla de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que resuelve un problema mundial, futuro, que asolaría a toda la humanidad, que vendría de Oriente, y que ella lo vencería si los hombres la invocasen con gran penitencia. Fíjense una copia de uno de estos manuscritos. Esta es una copia de 1655, o sea, de 250 años antes de las apariciones. Los manuscritos originales son del siglo XV. Dice, ahí en la Lusitania hay una iglesia, en una región que se llama Fátima, edificada por Mafalda, antepasada de nuestra santa fundadora Margarita de Saboya, y una estatua de la Virgen Santísima me ha hablado de acontecimientos futuros muy graves. Eso dice Sor Filipina. Porque Satanás hará una terrible guerra, pero perderá, porque la Virgen Santísima, Madre de Dios y del Santísimo Rosario de Fátima, más fuerte que cualquier ejército formado en batalla, lo vencerá para siempre. Fíjense que será un monstruo de Oriente que responderá a Satanás de un alcance universal. Podría ser el anticristo, tal vez, que sería vencido por Cristo por intermedio de Nuestra Señora, porque ella es medianera de todas las gracias. Entonces también la gracia de derrotar al anticristo y de vencer al demonio para siempre será algo que Dios concederá con la intervención de la Virgen Santísima. Estos documentos nos hablan que será bajo la advocación del Santísimo Rosario de Fátima. Si ustedes ven, aquí está bien clarito, el documento está en italiano. A Santissima Madre di Dio
y del Santísimo Rosario de Fátima. ¿Mm? ¿Hasta acá me siguieron? Perfecto. Muy bien. Sí, padre. Vamos a... Muy bien. Cualquier cosa está ahí. Y Ricardo, yo te pido que me mandes, si me llego a quedar sin voz o se corta la comunicación, mandame un mensaje de WhatsApp enseguida, para que al menos yo me dé cuenta de que no me escuchan. ¿Está? Bien. De Fátima tenemos, para tener una idea de la progresión. Antes de las apariciones de la Virgen hay apariciones del ángel. Algunas en 1915, otras en 1916. Después tenemos las apariciones de la Virgen, las grandes, 6, en 1917. Y después otras manifestaciones de Nuestra Señora y de Nuestro Señor a los pastorcitos. A Francisco y a Jacinta en el breve tiempo de su vida, murieron ambos con 10 años, y a Lucía hasta el año 2005, creo que ya, con 97 años. Especialmente destaco las apariciones del Niño Jesús y la Virgen Santísima en Pontevedra en diciembre de 1925, en enero y en julio de 1926, la aparición trinitaria con la Virgen, de la Santísima Trinidad con la Virgen Santísima el 13 de junio de 1929 en Tui, la locución del Sagrado Corazón a Sor Lucía en Rianjo en 1931, la aparición de la Virgen Santísima el 13 de enero de 1944, etc. Y aún así, estas son las que son conocidas por las memorias de ella y publicadas por el libro de los Apelos, por la biografía del Carmelo de Coimbra y por fragmentos de otros documentos como el diario de ella y cartas que fueron publicados por Frère Michel de la Santísima Trinidad y que ahora son reproducidos, incluso creo que en español. El título original está en francés, de una obra mayor que hizo el archivista de Fátima, el padre Alonso, que aún está inédita porque no tuvo los permisos para publicar, 24 volúmenes. Muchísimos documentos son todavía clasificados y secretos, así que puede haber muchísimas más cosas que en la larga vida de Sor Lucía, que casi 100 años vivió, 90 y pocos, tuvo de vida y de contacto místico desde pequeña hasta la muerte. Bien, vamos con las apariciones del ángel. Primero hay 3 apariciones de 1915, cuando Lucía tenía 8 años y ella estaba con 3 compañeras. El ángel apareció y no habló. Lo vieron como un joven transparente y luminoso. Ella dice que se hubieran olvidado si no hubiera acontecido lo que aconteció después. En 1916, sí, a los 3 pastores, a Lucía, que tenía 9 años en ese momento, a Francisco, que tenía 7, y a Jacinta, que tenía 6, les va a aparecer 3 veces el ángel y les va a hablar. Dicen que en la primavera de 1916, dice, en dirección al este vimos una luz más blanca que la nieve, con la forma de un joven transparente más brillante que un cristal atravesado por los rayos de sol. El ángel les habló diciéndole que era el ángel de la paz. Portugal en ese momento estaba en guerra, en la Primera Guerra Mundial, embarcado por los ingleses. En una guerra que no tenía arte ni parte, y muchos jóvenes portugueses estaban muriendo en las trincheras en Francia y en Bélgica. En el verano europeo volvió el ángel y les preguntó, ¿qué hacéis? Rezad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente a Dios, al Altísimo, oraciones y sacrificios.
Fíjense que les pide esto a niños de 9, 7 y 6 años. Que hagan oraciones y sacrificios. A veces los adultos decimos, ay, sacrificios, ay, no, eso es de otro tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso que es medieval, superado? No, en pleno siglo XX, la Virgen les pide oraciones y sacrificios a niños, laicos, de 6, 7 y 9 años. Y les dice que los corazones de Jesús y María están atentos a ellos. Y ellos preguntan, ¿cómo nos tenemos que sacrificar? Y el ángel le dice, de todo lo que podáis, ofrecer a Dios un sacrificio de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplicas por la conversión de los pecadores. Atraed así la paz sobre vuestra patria. O sea, Portugal iba a salir de la guerra no por el esfuerzo del gobierno comunista, ni del ejército, ni del parlamento, ni del cuerpo diplomático, sino por la oración de 3 niños. El poder que tiene la oración, que tiene hoy para liberarnos del nuevo orden mundial, del socialismo del siglo XXI, de la dictadura abortista, de todas estas cosas. Si supiésemos el poder que realmente tiene la oración, si fuésemos fieles. Y el ángel les dice, yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Las naciones tienen ángel. Dios no nos hizo individuos aislados, quiso que tengamos familias y naciones, justo lo que el nuevo orden mundial quiere destruir. La vida, la familia, la patria. Y la vida, la familia y la patria tienen una vocación y tienen ángeles. Y Portugal tiene un ángel, como la Escritura dice que Egipto tiene un ángel, Babilonia tiene un ángel, Grecia tiene un ángel, obviamente Israel tiene un ángel. El ángel custodio de cada nación. En Argentina creo que se celebra el 2 de septiembre. Dice, sobre todo, aceptad y soportad con resignación el sufrimiento que nuestro Señor les envía, porque va a haber también un juicio de las naciones. Pero fíjense que primero les pide oraciones y sacrificios voluntarios. Ofreced de todo lo que podáis. Y después les pide que acepten los sufrimientos mandados por Dios. O sea, estos niños comienzan la carrera de la vida espiritual, las 3 edades de la vida interior. La vía purgativa con la purificación activa, al mismo tiempo que Dios los introduce en la vía iluminativa y los hace crecer en el amor de Dios, y les pide que acepten también la purificación pasiva, las noches oscuras. Aceptar y soportar con resignación, o sea, sin reclamar, sin quejarse, sin estar enojado con Dios. Los sufrimientos que nuestro Señor les envíe, para consolar el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María y para conseguir la paz para la patria. Por eso a veces Dios permite el sufrimiento inocente, para salvar a otros que no somos inocentes. Nunca tenemos que quejarnos de Dios. Aun cuando no entendemos por qué Él permite esto o aquello. ¿Por qué permitió tal guerra? ¿Por qué permitió tal cosa? Dios sabe sacar de los males bienes. Y en este caso acá les pide explícitamente a los niños que hagan penitencias y acepten sufrimientos para conseguir la conversión de los pecadores y la paz para la patria. Los niños no son como los adultos que ponen peros y problemas y quieren reinterpretar la frase para que signifique otra cosa. Simplemente dijeron, ¿cómo nos podemos sacrificar? ¿Cómo nos tenemos que sacrificar? Y cuando el ángel les respondió, ¿qué hicieron? Lo pusieron en práctica. En consecuencia, desde ese momento,
empezamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba. Por eso son santos. No solamente porque tuvieron fenómenos místicos, que no son determinantes, sino por la voluntad de sacrificarse por amor a Dios. Y cuanto más generosos eran, más Dios les revelaba cosas. O sea, cuanto más el hombre acepta entrar en la vía purgativa y aceptar que Dios me purifique, más Él va a iluminar nuestra alma y más Él va a encender nuestro corazón. El ángel vuelve por tercera vez a finales de septiembre, trayendo en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la que caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Y les va a dar la comunión. No solo a Lucía, que ya había tomado la primera comunión, sino va a ser la primera comunión de Francisco y de Jacinta. Fíjense que el ángel cómo les enseña a adorar la Eucaristía. Se pone de rodillas y después se postra. Deja la hostia suspendida en el aire, adora y repite 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias con que él mismo es ofendido, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Fíjense que el ángel, como buen maestro, les enseña a los chicos, primero mostrando lo que hay que hacer, por eso se arrodilla y adora, y después les lee, les habla las palabras y las repite 3 veces para que la aprendan de memoria, como se enseñaba el catecismo antes. Ahora no quieren que se aprenda de memoria. Sí, hay que aprender de memoria la fórmula, sí, Dios lo quiere. Así el ángel se los enseñó a los pastorcitos. Ay, no, nosotros queremos una catequesis sin tantas fórmulas, no tan dogmática, más bíblica. No, Dios quiere el catecismo tradicional con que aprendieron nuestras abuelas. No, ahora vamos a tener 4 años de catequesis en la parroquia. No hace falta tanto. El ángel enseña de ese modo. Y ellos aprenden. Y comulgan. Después se levantó y tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Lo que contenía el cáliz me lo dio a beber a Jacinta y a Francisco. La hostia me la dio a mí, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Les enseña a hacer comunión reparadora. Acá no solamente es para traer la conversión de los pecadores o la paz para la patria, sino para consolar a Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros hasta 3 veces la misma oración, Santísima Trinidad, etc. Y desapareció. Todo esto está en las memorias de Sor Lucía. Yo solamente copié algunos parrafitos. Consigan esa obra y léanla, aunque sea en PDF en la computadora. Lean las memorias. Son 6 memorias que escribe Sor Lucía, donde va contando esto al detalle. Cómo fueron las apariciones del ángel, cómo fueron las apariciones de la Virgen. Es una lectura espiritual de altísimo provecho. Vamos al año 1917, al 13 de mayo, un día como hoy, la Virgen Santísima aparece en la cova de Iría. Escribe Lucía: junto a una encina grande que allí había, vimos con otro relámpago, y unos pasos más adelante vimos sobre una carraja, ese árbol que está ahí en la escena, una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, y esparciendo la luz más clara, una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos
del sol más ardiente. Estábamos tan cerca que nos quedamos dentro de la luz, que la acercaba y que ella esparcía, como a 1,5 metros de distancia más o menos. Los detalles que ella pone. Y tienen el primer diálogo con la Virgen. Nuestra Señora les dice, no tengáis miedo, no os haré daño, no os haré ningún daño. ¿De dónde viene vuestra merced?, preguntó Lucía. Yo soy del cielo. ¿Y qué quiere vuestra merced de mí? Vengo para pediros que volváis aquí durante 6 meses seguidos. El día 13, esta misma hora. Luego les diré quién soy y lo que quiero, y aún volveré una 7ª vez. Pregunta Lucía, que es la que hablaba. Los otros miraban. Las 2 niñas escuchaban a la Virgen. Los 3 la veían. Solo Lucía hablaba. Y ella dice, la pregunta más importante. Al lado de esto, todo lo demás es superfluo. La gran enseñanza que tiene Fátima para el siglo XX y XXI. ¿Y yo también iré al cielo? Si ganamos el cielo, ganamos todo. Si lo perdemos, perdemos todo. ¿Y yo también iré al cielo? Sí, irás. Y Jacinta también. Y Francisco también. Pero tendrá que rezar muchos rosarios. Está hablando de un niño de 8 años que ya rezaba y trabajaba, que no perdía tiempo en internet, que no se drogaba, que no estaba atento a postear fotos en Instagram. ¿Irá al cielo? Sí, pero tendrá que rezar muchos rosarios. Me acordé entonces de preguntar por 2 jovencitas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías. Estaban en mi casa aprendiendo a tejer con mi hermana mayor. Eran 2 jóvenes, honestas, no es que vendían droga ni nada. ¿Y María das Neves está en el cielo? Sí, ya está. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. O sea, si esta joven, que Lucía dice que tendría entre 18 y 20 años, no fue liberada del purgatorio antes, tal vez por los sacrificios de los mismos pastores, hoy, 13 de mayo de 2022, cumple 105 años, al menos en el purgatorio. Y continuó, ¿queréis ofreceros a Dios? Ahora es la Virgen que habla. Para soportar todos los sufrimientos que os quisiera Él enviar en reparación por los pecados con que Él es ofendido. Y de súplica por la conversión de los pecadores, sí queremos. Esta es la voluntad de los santos. No le ponen trabas a Dios. No le ponen excusas. No reclaman, no se quejan. Sí queremos. Y Nuestra Señora dice, vais pues a sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Y acto seguido abrió las manos por primera vez, comunicándonos, dice Lucía, una luz tan intensa como el reflejo que de ella se expandía. Esta luz nos penetró en el pecho hasta lo más íntimo de nuestra alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que lo que nos vemos en el mejor de los espejos.
Fíjense cómo cuando uno acepta la cruz, viene la luz. Cuando uno acepta la vía purgativa, viene la vía iluminativa. ¿Por qué no consigo rezar? ¿Por qué no consigo esto? Y porque me niego a aceptar las cruces que Dios me manda. Los niños no hicieron así. Vais pues a sufrir mucho, dijo la Santísima Virgen. Y ellos dijeron, sí queremos. Entonces Nuestra Señora les mostró a Dios, al cual vieron como una luz brillantísima, donde se veían todas las cosas y Él y ellos mismos en Dios. Porque en la esencia divina están las formas de toda la realidad, porque toda realidad es semejanza de Dios. Y en el cielo todas las cosas las veremos de forma directa en Dios mismo. Es un misterio. Entonces, dice Lucía, por un impulso interior, también comunicado, caímos de rodillas y repetimos desde lo más profundo del alma: Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo, en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, añadió Nuestra Señora, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al este y desapareciendo en la lejanía de la inmensidad. Esto ocurrió hace 105 años, en Portugal, en plena Primera Guerra Mundial. Los pastores se prometieron entre sí no decir nada a nadie. Pero la más pequeña, Jacinta, le contó a su mamá, y ahí se armó un gran lío, y empezó una gran cruz, sobre todo Pasía, porque su familia no le creyó, y hasta la última aparición, el 13 de octubre, la madre la consideró mentirosa, embustera, y sufrió todo tipo de interrogatorios y digamos, hoy diríamos tortura psicológica, que ella soportó con enorme resignación y amor a Dios, tal como la Virgen Santísima le había pedido. Bien, la Virgen Santísima vuelve al mes siguiente, el 13 de junio, y de nuevo les pide que recen el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Uno dice, ay, qué lindo si la Virgen Santísima se me apareciera a mí. Ay, usted que soy abogado, ay, que es, ay, soy profesora. Ah, Virgen, ¿qué le va a pedir? Que aprenda a leer en latín, porque en la lengua propia en español ya saben. Les pidió algo que implicaba un esfuerzo. Después le pidieron conversiones y curaciones. Con las curaciones decía, si se convierte, se curará dentro de un año. El alma está unida al cuerpo. Y muchas veces las enfermedades del cuerpo dependen, al menos en parte, de la conversión del alma. Quería pedirle que nos llevara al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Pero tú te quedarás algún tiempo más. Ese algún tiempo más, ese tiempito, a los ojos de Dios, fue hasta cumplir 97 años. Y le dice, Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Y para eso va a dejar a Lucía más tiempo. ¿Y me quedo sola? No, hija.
Sufres mucho, no te desanimes. Yo nunca te dejaré, le dice a la Virgen Santísima. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fíjense esto, para los tiempos modernos, para el siglo XX y para el siglo XXI, la voluntad de Dios es establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Esto es lo que Dios quiere. Y nos dice que este corazón inmaculado de la Virgen Santísima será nuestro refugio, el camino que nos lleva a Dios. Rechazarlo sería temerario. Este es el mensaje que tiene que escuchar la jerarquía de la Iglesia. Los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los papas. Esto lo tienen que entender. Esto es lo que Dios quiere. Al decir estas últimas palabras, abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de aquella luz tan intensa. En ella nos veíamos sumergidos en Dios. Francisco y Jacinta parecían estar en la parte que se elevaba al cielo y yo en la que se esparcía para el hermano de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas y parecía que se clavaban por todas partes. Fíjense lo que ellos ven. Comprendimos, o sea, Dios ilumina también la inteligencia. Era el inmaculado corazón de María, ultrajado por los pecados de los hombres que pedía reparación. Los niños no solamente tienen visión sensible, Dios les da luz intelectual, por eso entran en la vía iluminativa, para comprender los misterios. ¿Mm? En un momento ella escribe, ¿quién era Dios? Lo que hizo por nosotros, el valor del sufrimiento. ¿Mm? Vuelve Nuestra Señora el 13 de julio, para esto los patrocitos son interrogados, llevados de aquí para allá, sufren muchísimas pruebas. ¿Eh? La familia de Lucía continúa sin creer en ella, la mandan a interrogar por el párroco. ¿Eh? El párroco le da a entender que podría ser algo diabólico. En fin. El 13 de julio vuelve Nuestra Señora. ¿Qué desea su merced? Quiero que volváis el 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos los días. Nos tiene que entrar en la cabeza una vez por todas. Rezar el rosario todos los días. En honra de la Señora del Rosario. Para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Porque solo ella nos puede ayudar. Fíjense, solo ella. No es la política, ni la diplomacia, ni el ejército, ni el periodismo, ni internet, ni el parlamento. No. La paz del mundo y el fin de la guerra no se consiguen con armas hipersónicas, sino con el valimento, como se decía antes, de la Virgen Santísima. Querría que nos dijese quién es y que hiciera un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Esta era la orden del párroco, que ellos cumplen. Continuad viniendo todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro para que todos vean y crean. Y al decir estas palabras, de nuevo abrió las manos, como en los meses anteriores. El reflejo pareció penetrar la tierra y vimos como en un mar de fuego. Vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes, negras o bronceadas, con forma humana, llevados por las llamas que de ellos mismos salían, juntamente con horribles nubes de humo. Flotaban en aquel fuego y caían para todos lados, igual que las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio.
entre gritos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de espanto. Dice, debió ser ante esta vista que pronuncié ese ay que dicen que me oyeron. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes igual que carbones encendidos. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con de tristeza: ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? En pleno siglo XX, donde el hombre cree que porque tiene aviones y teléfonos y computadoras, el infierno ya no corre. No, sigue existiendo el infierno, igual que en la época de San Agustín, igual que en la época de Santo Tomás, igual que en la época en que nuestra bisabuela aprendió el catecismo. Ah, los padres no predican, sigue existiendo igual. Ay, pero hay muchos curas que creen que el infierno está vacío, sigue existiendo igual. Hay otros que creen que no, que todos se salvan, sigue existiendo igual. Hay otros que dicen que no, que eso es simbólico, que la escritura solo tiene metáforas. No, es real, sigue existiendo igual, tiene fuego, hay demonios adentro, hay almas humanas. Ay, pero eso no hay que enseñarle a los chicos, se van a asustar. La Virgen Santísima, Madre admirable, prudentísima, dulcísima, les mostró el infierno a 3 niños de 7, 8 y 10 años. Existe hoy. Tal vez en este momento están bajando almas al infierno. Existe el infierno, existe el purgatorio, existe el cielo. No aparece en la televisión, la CNN no habla de eso, no importa. Existe igual. Y Dios quiso que la Virgen Santísima nos lo recordara en los tiempos modernos. El catecismo que aprendieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es verdad. No está superado. No debe ser reinterpretado ni resignificado. No, debe ser comprendido como fue comprendido por nuestros bisabuelos. ¿Hay fuego? Sí, hay fuego. Ay, pero ahora solamente hay almas. Después de la resurrección también va a haber cuerpos. Ah, pero es un estado más que un lugar. Sí, pero también es un lugar porque los cuerpos ocupan lugar y después de la resurrección de la carne, las almas de los condenados van a recuperar el cuerpo y el cuerpo ocupa lugar. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacéis lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Fíjense cómo las guerras vienen como consecuencia de ofender a Dios. Cuando veas una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia y contra el Santo Padre. Entonces estas cosas vienen por los pecados. Si no se pecase tanto, tendríamos menos guerra, menos peste, menos hambre, menos persecuciones. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. No lo pide en ese momento, dice, vendré a pedirlo. Esto ocurriría en fechas distintas. Lo de los primeros sábados en 1925 y 1926
Y la consagración de Rusia, la Virgen Santísima la pide en 1929. Si se hubiera obedecido en aquel momento, nos hubiéramos ahorrado algunos cuantos problemitas. Guerra mundial, bomba atómica, aborto, etcétera, etcétera. Crisis en el clero, degeneración, revoluciones, corrupción de menores, COVID y otras cositas. Si atendieran a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un cierto tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí se lo podéis decir. Entonces, fíjense, la cuestión de el secreto del 13 de julio tiene 3 partes, pero es un solo secreto, coordinado. La primera parte toca al peligro individual de perder el alma para siempre, el infierno. Y da un remedio para cada uno, que es la devoción al corazón inmaculado. Después pasa al nivel político-social. Y ahí los castigos son estos: guerra, persecución, hambre. Y el remedio también es un acto político, institucional, que es la consagración de Rusia. De tiempo, no sé. Y después Pío XII hizo 2 consagraciones incompletas. Juan Pablo II hizo otras 2 incompletas. Espera un segundo. Entra. Y tuvieron resultados parciales buenos, el acortamiento de la guerra, tal vez la caída del muro de Berlín, pero no eran exactamente lo que la Virgen Santísima pidió. Por eso los resultados no fueron totales. Pero desgraciadamente muchos clérigos negaban que la consagración no había sido hecha de forma perfecta y decían que bueno, que no hay que incomodar al Santo Padre, que ya está hecha y no molesten más. Entonces, pero realmente no estaba hecha como la Virgen pidió. Por eso el hecho de que la Conferencia Episcopal Ucraniana le haya pedido a Francisco la consagración de Rusia por 5ª vez era un reconocimiento de los obispos. Dicen que Putin también se la pidió, o sea, tanto los rusos como los ucranianos, de que las consagraciones papales anteriores, aún siendo buenas y aún siendo aceptadas por el cielo, no eran completas, sino eran tal cual la Virgen lo pidió. No es que no tuvieron buenos resultados, pero fueron parciales. Aquí la Virgen anuncia el 13 de julio que al final mi corazón inmaculado triunfará. Esto es sumamente consolador. El triunfo va a acontecer. No dice triunfaría. Triunfará. Los poderes mundiales que nos asustan hoy, aún en la hipótesis de que estemos en los últimos tiempos y en las puertas de la gran tribulación o del reinado del anticristo, sabe Dios, la Virgen nos dice que todo eso va a tener fecha de vencimiento, que el enemigo no va a prevalecer, que las puertas del infierno no prevalecerán y que Cristo va a triunfar por medio de su Santísima Madre y en concreto por su corazón inmaculado. Y esto va a ocurrir. O sea, el futuro no es de los malos.
de ateos, comunistas, liberales, nuevos globalistas, abortistas, satanistas, musulmanes, etcétera, etcétera. El futuro es el reino de los sagrados corazones de Jesús y María. El tiempo de paz católica, que está ligado a esta consagración. Dice, el Santo Padre me consagrará a Rusia. Se convertirá y se ha dado al mundo un tiempo de paz. La pregunta del millón, ¿y ahora se hizo completa? No lo sé. Lo que uno puede decir es que, al menos en lo que nosotros vemos, fue mucho más completa que las otras 4. Puede haber faltado que el Papa mande a todos los obispos bajo pena de excomunión que se unan. Vamos a ver que los invitó. Y por la forma de gobernar de él, a veces las insinuaciones son órdenes. Pero aún si no hubiera estado, que no lo sé, hecha de forma perfecta, sin duda algún resultado bueno va a traer. Porque las otras 4, más imperfectas, produjeron resultados buenos. Si realmente esta alcanza para conceder el tiempo de paz, lo veremos en la práctica, no lo sé. Si ese tiempo de paz va a ser inminente, si va a ser después del anticristo, no lo sé. No lo sé. Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. De hecho, fue hecha por Francisco y también Benedicto la hizo. En fin, la demora también se paga. Entonces, si el cielo tuvo que esperar más de 90 años, desde 1929 hasta ahora, para que lo obedezcan, no tenemos cara para decir, bueno, ya mismo queremos que se acabe todo el mal y que venga el tiempo de paz. Tal vez demora un poco, no lo sé. Pero esto que está aquí está en futuro indicativo real, no en tiempo conditional o potencial. No dice triunfaría, convertiría, consagraría, concedería, sino triunfará. Y esto va a ocurrir. Y aquí comienza la tercera parte. Si la primera toca la salvación individual y la segunda sube al nivel político-social, la tercera sube todavía más al nivel religioso, al nivel de la fe. ¿Cómo sabemos eso? Porque así empieza el párrafo. En Portugal conservará siempre el dogma de la fe, lo cual por lógica indica que en otros lugares no se va a conservar, o al menos no se va a conservar siempre. La Virgen siguió hablando, pero Sofía, cuando escribe estas memorias, en diciembre de 1941, no tenía permiso para revelarlo. Entonces colocó coma, etc. Acabado ese mensaje, mostró una visión que vamos a ver enseguida y dijo, esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí se lo podéis decir. Si fuera solo visión, no se entenderían estas palabras, no se lo digas a nadie, a Francisco sí se lo podéis decir. Porque los 3 pastores veían, o sea que la visión lo vieron los 3. Pero las palabras de la Virgen solamente la escuchaban las 2 niñas, Jacinta y Lucía. Al decir a Francisco sí se lo podéis decir, la Virgen está confirmando que no solo hay visión, sino que hay palabras en la tercera parte. El problema es que la visión sí fue publicada en el año 2000 por Juan Pablo II, que es lo que vamos a ver ahora, y las palabras todavía son secretas. Y corrió mucha agua bajo el puente. ¿Qué dicen esas palabras?
Evidentemente dicen algo muy incómodo, muy molesto, políticamente muy incorrecto, eclesiásticamente incorrectísimo, al punto tal que eh, las autoridades vaticanas no han querido publicarlo. Tiene que ser algo muy molesto. Ah, pero serán guerras, revoluciones, bomba atómica. No, de eso ya habla la segunda parte. ¿Mm? Al cielo le gusta meterse en política, como vemos en la segunda parte, en la historia, y algunos lo toleran. El que se meta en política eclesiástica y que corrija el rumbo pastoral, o sea, político de la iglesia, muchos tal vez no lo toleran. Imagínense que la Virgen diga, va a ocurrir algo que va a desviar el rumbo, o van a tomar un rumbo errado en alguna materia, o van a hacer algo que no va a funcionar bien, o se van a equivocar en reformar esto, o en transformar esto, o en cambiar esto. ¡Ja! A muchos no les gusta, pero posiblemente trate de eso, porque trata de cosas de la fe y del peligro de que se pierda la fe. En fin, mostró también una visión que Sor Lucía describe así. Después de las dos partes que esto, nosotros vimos sobre el costado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellar emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se extinguían al contacto del resplandor que de su mano derecha emanaba Nuestra Señora, en dirección a él. El ángel, indicando la tierra con su mano derecha, dice con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Y nosotros vimos, como en una lumbre inmensa que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan por delante. Vimos un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Numerosos obispos, sacerdotes religiosos y religiosas subían a una montaña escarpada, en cuya cima se encontraba una gran cruz de troncos rústicos, como si fueran en alcornoque con su corteza. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad de medio ruinas y a medias temblando con paso vacilante, consumido de dolor y de pena. Avanzaba rogando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Llegado a la cima de la montaña, prosternado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y flechas. Y de la misma manera murieron uno después de otro los obispos, sacerdotes religiosos y religiosas y diferentes laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. Bajo los brazos de la cruz había dos ángeles y cada uno con un recipiente de cristal en la mano, en los que se recogían la sangre de los mártires con las que aparecían las almas que se aproximaban a Dios. Vamos a hacer 5 minutos de intervalo para que puedan tomar un café, ir al baño y en 5 minutos y cuarto comenzamos de nuevo.
Muy bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta antes o algo? Que antes que uno retome con esto. Sí. Hola. Vamos muy bien, padre, vamos muy bien. Ahí vamos todos muy atentos Buenísimo. Acá hay atendiendo. una pregunta dice, padre, ¿cómo se les puede explicar a los jóvenes este bello dogma? ¿Cuál de todos? Aquí están las memorias de Lucía que han puesto. Joseph tiene una pregunta. Joseph, ¿puede abrir el micrófono? Dice que a veces se me escucha mal, dice. No, no, está bien, padre, tranquilo. Se escucha claro, fuerte. Ahí, Joseph, nos, Se escucha muy bien. Bueno, alguien preguntó esto, Mariana López. ¿Cómo se les puede explicar a los jóvenes este bello dogma? ¿De cuál habla? ¿De dogma mariano, del cielo, del infierno, del purgatorio, de la Inmaculada Concepción? ¿De cuál, en qué momento, no sé en qué momento, a cuál se está refiriendo? tranquilo, padre, me parece que era cómo se puede compartir todo esto Ah, nefando está bien. a los jóvenes. No un dogma en particular, sino todo Está esto bien. de la aparición. De forma, uno puede, hay muchos libros ahora y cosas buenas sobre esto. Las memorias son una fuente original. Hay libros más cortos como el de Thomas Gucci o libros según más o menos que tocan más a las apariciones, más a la parte de los mensajes, más a la consagración. El material este que yo tengo se lo envío para que lo puedan usar a PHR, digamos, sin problema. Bueno, trazamos una de María y empezamos la segunda parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. ¿Están viendo bien la pantalla? ¿Hola? Todavía no aparece, padre. A ver, ¿ahora aparece? ¿Ahora? No, padre. ¿No aparece la imagen? No. No, no. A ver, espera. Espera un poquitito. A ver. ¿Ahora? ¿Aparece la imagen ahora o no? No. No, padre. ¿Qué es lo que ustedes ven? A usted. A usted. Ajá. A ver, vamos a ver si... ¿Qué problema? Vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿Qué es lo que a usted? Ahí está. A ver, ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Ahí va cargando. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, esta visión ustedes la conocían ya, la mayoría. ¿Alguien conocía esta visión o estas cosas? Sí, padre. Bien, simplemente les marco, ustedes ya conocen las cosas, les marco algunas preguntas. Fíjense esto, en 1917 era inentendible esto. Cuando Juan Pablo II publica en el 2000, ¿quién iba a entender esto de que hay un obispo vestido de blanco que tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre? Los obispos no se visten de blanco. ¿Y por qué, si tuvieron el presentimiento de que era el Santo Padre, por qué no dicen, es el Santo Padre? ¿Por qué utilizan esta expresión extraña? ¿Y por qué dicen después, el Santo Padre atravesó una gran ciudad, bla, 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 y muere con tiros y flechas por un grupo de soldados en una montaña, pasando
Y que de la misma manera, no dice exactamente en el mismo lugar, murieron unos después de otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diferentes laicos, y hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. La pregunta del millón es, ¿estos dos son una misma persona? ¿Son dos distintos? ¿Están los dos al mismo tiempo? ¿Los matan a los dos? ¿Matan solamente a uno? ¿Cuál es el Santo Padre y cuál es el vestido de blanco? ¿Son los dos que están ahora? ¿Son dos del futuro? Porque imagínense que se muera antes que ven y elijan a otro. Vamos a seguir teniendo dos. En fin, simplemente les llamo la atención para que estas cosas piensen. Muchas de estas cosas el tiempo indicará la respuesta. A medida las profecías se vuelven más claras, dice el padre Castellani, a medida que los acontecimientos se van desarrollando. Pero fíjense que esto, si uno dice, si fuera un invento como creía el padre jesuita Danís, un personajón, uno de estos señores importantes y solemnes que dicen estupideces, de que acusó a Sor Lucía de haber inventado todo esto. ¿Qué sentido tenía esto en 1917 para chicos de esa edad? O cuando ella escribió las memorias en los años 30. Si ni siquiera cuando Juan Pablo II lo publicó en el 2000, esto se entendía. No es que ahora se entiende completamente, pero ahora tenemos, sea quien fuese, un obispo vestido de blanco y un santo padre, y puede ser que sigamos teniendo. Entonces, pero acá, amén de eso, está la cuestión de que atraviesa una ciudad a mitad en ruinas. Esto no tiene nada que ver con el atentado de Juan Pablo II, donde no murió, y donde no murieron otros, y donde la ciudad estaba intacta, y donde no fue muerto por un grupo de soldados, ni le tiraron flechas, ni estaba subiendo a una montaña donde había una gran cruz. Digamos, les dejo esas preguntas para que uno rece y medite. Y después lo otro, la ciudad va a estar en ruinas. ¿Será Roma o será alguna ciudad a la que un papa presente o futuro viaje en algún momento? Ahora está medio difícil viajar, ¿no? Entonces se puede dar a entender que esa gran ciudad podría ser Roma. No lo dice explícitamente. Pero sí lo que dice es que el Santo Padre fue muerto por un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y flechas. Y que de la misma manera, o sea, con muchos tiros y flechas, murieron unos después de otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diferentes laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y composiciones. Los chicos vieron esto. Es una visión así, televisiva, de una escena que ocurrió en un momento, o es una visión donde también entra el símbolo, en el sentido de que mueren todos estos, pero a lo mejor en diferentes lugares, o es una muestra de las diferentes persecuciones, o ambas cosas a la vez, también puede ser. Una cosa no excluye a otra. Los hechos reales simbolizan y los símbolos tienen fundamento real. El asunto es que tenemos que estar atentos a esto. Y cuando ocurra, del modo en que sea, no desesperar y acordarnos de que el Señor ya nos lo anunció. Que para eso sirve el consuelo de las profecías, no para asustarnos, sino para mostrarnos que las cosas y los acontecimientos de la historia no escapan a la providencia, a la voluntad divina. Que no estamos abandonados, no es que Dios nos abandonó y nos entregó en manos de los malvados. Que aún estas cosas terribles
que van a ocurrir no escapan a la providencia y al poder de Dios. Y así como ocurren, acaban. Entonces no es que si destruyen Roma y matan al Papa, ¡ay! Eso demuestra que Dios abandonó a su iglesia o que la iglesia católica ya no es de Dios. No, no, no. No, no tiene nada que ver. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Puede ocurrir esto, puede ocurrir que un papa sea muerto. Ya ocurrió muchas veces. Desde San Pedro hasta el papa anterior a San Silvestre, que no me acuerdo si era San Marcelo o San Marcelino, todos o casi todos los papas fueron asesinados. Desde San Pedro en el año 67 hasta el año 312. Y la sede estuvo vacante a veces periodos de más de 3 años. Y la iglesia siguió andando igual. Y no fueron los únicos papas mártires de la historia. En tiempos más modernos, Napoleón secuestró a 2 papas, uno de los cuales murió en prisión en el exilio, el Papa Pío VI. A veces nuestra ignorancia de la historia y de las profecías nos hace dar miedo. Dios quiere que conozcamos la historia de la iglesia y que conozcamos lo que Él quiere del futuro que sepamos, principalmente a través de la revelación pública contenida en la tradición de la iglesia y en la Sagrada Escritura, y también de estas revelaciones privadas. La de Fátima sería algo superior a una privada. El Papa Juan Pablo II dijo que era comparable a la Sagrada Escritura. Para que no nos asustemos delante de los acontecimientos y no creamos que los malos van a tener todo el poder y nos van a aplastar y no vamos a poder sobrevivir. Los malos solamente tienen el poder que Dios le permite. No van a poder establecer para siempre un nuevo orden mundial sin Dios. Esa es una utopía ilusoria y anticrística. El futuro no es de ellos, el futuro es nuestro. Así el cuerpo místico de Cristo va a padecer su pasión, como padeció el cuerpo físico. Y cuando los malos creían que habían ganado porque habían crucificado al Señor y puesto guardias en el sepulcro, nuestro Señor resucitó para siempre. Y así va a acontecer con el cuerpo místico también. Entonces Dios revela estas cosas para que no entremos en pánico ni en desesperación delante de los castigos que nuestros pecados y aquellos de las generaciones anteriores provocaron. El querer hacer en los países cristianos, sobre todo en Europa, pero también en América, un régimen ateo, sin Dios, sin cumplimiento de los mandamientos. El querer gozar de los beneficios de la cristiandad expulsando a Cristo. O sea, queremos los efectos, pero no queremos la causa. Queremos el arte, la cultura, la paz, la ciencia, las universidades, la libertad de la sociedad cristiana, pero haciendo un Estado democrático, ateo, comunista, abortista, liberal, usurero, etcétera, etcétera. O sea, queremos el dulce sin la comida. Queremos el efecto sin la causa. Bien, no se puede. O todo o nada. Quieren la libertad, el orden, la paz, la cultura, la ciencia, la belleza de la sociedad cristiana. Bien, tienen que hacer reinar a Cristo. ¿No quieren que reine a Cristo? Aguántese que reine otro. Y bueno, por eso acontecen las cosas. A esta ilusión tipo Belle Époque de que hacer una sociedad atea, cómoda, no funciona.
donde podamos gozar de los beneficios de la sociedad cristiana y al mismo tiempo estar todo el día viendo televisión, cometer adulterio, no rezar nunca, hacer leyes contra la Sagrada Escritura, contra el orden natural, no respetar el matrimonio, no respetar la vida, enseñar cualquier teoría errada, enseñarle a los chicos en las escuelas que Dios no existe y que venimos del mono. Bueno, la mentira tiene su precio. Y si uno destrona a Cristo, los beneficios del reino de Cristo, tarde o temprano se pierden. Eso es lo que también nos dicen la Escritura y las apariciones de la Virgen. Esa ilusión de pretender hacer un nuevo orden mundial, un paraíso en la tierra sin Dios, eso es diabólico. Amén de que nos olvidamos de que no estamos hechos para este mundo y que acá no nos podemos quedar mucho. Porque aun si viviésemos en la época de San Bernardo, no nos podemos acá quedar mucho tiempo. Hay muerte, hay juicio, hay cielo, hay purgatorio y hay infierno. Y no nos tenemos que olvidar. Y todo esto forma parte del mensaje que la Virgen Santísima nos dio en Fátima. Pidió el rosario todos los días, en todas las apariciones. Y nos pidió que adjuntemos esta oración, que habla explícitamente del infierno y del cielo. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Y no dice solamente del infierno como un estado, del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. 13 de julio de 1917. Siguió un momento de silencio y pregunté, ¿no quiere más nada de mí? No, hoy no quiero nada más. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en la dirección al oriente, desapareciendo en la inmensidad del firmamento. El 13 de agosto, los niños no pudieron acudir a la cita, porque el muy democrático y liberal prefecto, o sea, intendente Augusto Olivera Santos, masón, hizo abuso psicológico de los niños, los engañó, los encarceló, los secuestró, los metió en una celda con presos comunes, o sea, violó brutalmente sus derechos humanos, los amenazó de muerte, fingió que estaba metiendo en una olla de aceite hirviendo a uno mientras tenía otro en otra habitación. O sea, los torturó de muchísimos modos para que le digan el secreto, pero los chicos no se quebraron. Y por la presión popular fueron liberados el 15 de agosto, después de ser amenazados de muerte y sometidos a largos interrogatorios. Así actúan los gobernantes que no tienen en cuenta a Cristo. La Virgen les consoló apareciéndose el 19 en Baliños y volvió el 13 de septiembre, pidiéndoles que sigan rezando el rosario para conseguir el fin de la guerra. Fíjense lo que les dice. Dios está satisfecho de sus sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Llevadla solamente durante el día. O sea, cuando el ángel les pidió sacrificio, los niños empezaron a hacer ayuno, a entregar sus meriendas. Primero a los animalitos y después a los niños pobres. Y después entendieron que tenían que llevar una cuerda áspera, incómoda, pinchuda, apretada en su cintura. Y la llevaban de día y de noche.
el Señor dice que está satisfecho por esa penitencia corporal. Y les dice que a partir de ahora la lleven durante el día nada más. No es que dicen, no, no la lleven más. Les pide que sigan llevando la cuerda durante el día. Repito, estoy hablando de niños laicos de 7, 8 y 10 años. ¿Le piden curaciones? Sí, algunos curaré, otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean. Y eso ocurrió delante de 70.000 personas. Una lluvia torrencial. Ella manda con 10 años a cerrar los paraguas en el medio de la tormenta. Y la gente obedece. Dice, poco después vimos el reflejo de luz y enseguida Nuestra Señora sobre la encina. ¿Qué quiere de mí su merced? Que se haga aquí una capilla en mi honor. La Virgen Santísima quiere que haya capillas y por eso los enemigos de Dios y los satanistas queman las iglesias. Dios quiere que haya iglesias, que haya lugares sagrados, que haya altares, que haya cruces, que haya imágenes, que haya vitrales, que haya pinturas. También en Guadalupe Nuestra Señora pidió que se haga una capilla y en Lourdes también. Siempre la Virgen pide que haya altares y capillas para que su Hijo Santísimo sea ofrecido en sacrificio, para que esté el sacrificio santísimo de la misa. El demonio odia la misa, odia la Eucaristía. La Escritura nos dice que intentará suspender el sacrificio perpetuo. Busca hoy con todos los medios, y se vio con la cuestión del COVID, prohibir la misa. Pues bien, la Virgen Santísima pide que se hagan iglesias, que se hagan capillas, que sean en honor de la Virgen Inmaculada, para que sea celebrado el santo sacrificio de la misa, para que el cuerpo de Cristo esté presente con su divinidad y su alma, y su sangre preciosa. Soy Nuestra Señora del Rosario. Fíjense, el mismo nombre con el cual había sido anunciada a esta religiosa sor filipina de Storgi, 5 siglos antes. Que se continúe siempre rezando el rosario todos los días. Fíjense las palabras, continúe, siempre, todos los días. ¿Haciendo qué? Rezando el rosario. La guerra va a terminar y los soldados volverán pronto a sus casas. De nuevo, con las curaciones, unos sí, otros no. Tienen que corregirse. Ay, la Virgen no es inclusiva, no es igualitaria, es discriminadora. Unos sí, otros no. Tienen que corregirse. Que pidan perdón por sus pecados. Para entender las cosas del cielo hay que abandonar toda ideología. Y los chicos tuvieron visión de la Virgen Santísima, de San José, de nuestro Señor, del Divino Niño. Y por eso no vieron lo que viene ahora, que es la danza del sol. Lo que está escrito aquí no está en las memorias de Sor Lucía como algo escrito por ella. Es transcripción de lo que los periodistas de Lisboa, la mayoría masones, socialistas y ateos, escribieron de lo que ellos vieron. Habían venido a Fátima para burlarse. Como se había avisado que iba a haber un milagro, ellos venían para constatar de que eso era un fiasco y para demostrar que la religión es todo un engaño. Entonces lo que van a ver ahora está escrito como si fuese hoy por periodistas de la CNN, de la BBC, de la Globo, de Clarín, de La Nación, de Página 12, y otros artefactos del padre de la mentira, que tuvieron que confesar
contra sus expectativas, la verdad de la religión católica y del milagro. El sol bailó, escribió uno de ellos, en presencia de la multitud, lanzando rayos luminosos con los colores del arco iris en todas direcciones. Fenómeno que duró 10 minutos. Fue visto a 50 kilómetros a la redonda. Fue fotografiado. Y al acabar, a pesar de la lluvia torrencial y del barro, todos estaban completamente secos y con las ropas secas y limpias. Estas son fotos de la multitud, mirando para arriba. En aquel momento no había cámaras como ahora para sacar fotos fáciles. No era fácil sacar una foto. El periódico El Día o Dia de Lisboa dice: el sol tenía un velo delgado, transparente. Se podían fijar en él los ojos. El sol de plata rodeado de la misma luz gris transparente se vio girar y voltear en el círculo de nubes abiertas. Un grito salió de cada boca y la gente cayó de rodillas en el suelo pantanoso. La luz se volvió como un hermoso azul, como si hubiera venido a través de los vidrios ahumados de una catedral. El azul se desvaneció despacio y entonces la luz parecía pasar a través de un vidrio amarillo. Manchas amarillas cayeron sobre los pañuelos blancos y sobre las faldas oscuras de las mujeres. Abrino de Almeida, editor del importante diario anticlerical de Lisboa, O Século, tuvo que poner: el sol que apareció en el cenit despejado de nubes parecía una placa de plata mate, y era preciso mirarlo fijamente sin la menor molestia. No quema los ojos, no enceguece. Ante los ojos maravillados de ese pueblo, el sol tembló. El sol tuvo movimientos insólitos y bruscos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó. Fíjense que lo puso en la tapa. Cómo el sol bailó a mediodía en Fátima. Fue después perseguido por esto. Y en el interior colocó el milagro de Fátima. Aquí tienen fotos publicadas en el Observatorio Romano que muestran la posición del sol. Fíjense que eran las 12:30 del mediodía, donde el sol tendría que estar alto en el cenit y estaba casi en el nivel del horizonte en una de las fotos. Y como se ve, una placa mate que se podía mirar sin quemar. ¿Qué ocurrió después con los pastores? Francisco se dedicó especialmente a consolar el corazón sacratísimo de Jesús. Enfermaron enseguida por la gripe española y la vacunación obligatoria que hubo. Y Francisco y Jacinta morirían pronto, en 1919 y 1920. Un día, dice Lucía, le pregunté: ¿tú qué gustas más, consolar a nuestro Señor o convertir a los pecadores para que no vayan más almas al infierno? Me gusta más consolar a nuestro Señor. ¿No te fijaste cómo Nuestra Señora en el último mes se puso tan triste cuando dijo que no se ofendiese más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido? Yo quiero consolar a nuestro Señor y después convertir a los pecadores para que no le ofendan más. Un alma propiamente mística. Tenía 10 años cuando escribe esto, cuando dijo esto. Fíjense cómo fue la preparación para su muerte. En un momento, estando muy mal, la llama a Lucía y le dice: es que me voy a confesar para comulgar y morir después. Quería que me dijeses si me viste hacer algún pecado y que fueses a preguntar a Jacinta si ella me vio alguno.
Fíjense la humildad de este niño, de pedir a su prima y a su hermana que le ayuden a hacer el examen de conciencia. Lucía le respondió: ¿desobedeciste alguna vez a tu madre? Cuando ella te decía que te quedases en casa y tú te escapabas para estar conmigo o para irte a esconder. Esconder y rezar. Es verdad, tengo dice. Ahora vete a preguntar a Jacinta si ella se acuerda de alguno más. Me fui a Jacinta, la hermanita. Después de pensar un poco me respondió: escucha, dile que aún antes de aparecérsenos Nuestra Señora, robó 10 centavos a nuestro padre para comprarse una armónica en casa de José Marcos de Casa Bella. Y que cuando los rapaces de Ajustrel tiraron piedras a los de Boleiros, él también tiró algunas. Cuando le di este recado, respondió: esos ya los confesé. Pero vuelvo a confesarlos. Tal vez es a causa de estos pecados que yo hice, por los que nuestro Señor está tan triste. Pero yo, aunque no muriese, nunca más los volvería a cometer. Y poniendo las manos juntas, rezó la oración: oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Después de comulgar al día siguiente, le decía a su hermanita: hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido. Me voy al cielo, pero allí voy a pedir mucho al Señor y a la Virgen para que pronto os lleven también allí. Como ven, este niño, en el breve lapso de su vida, hizo todo el camino de la santidad, desde la vía purgativa hasta la vía unitiva, pasando por los sacrificios activos y pasivos, por las noches oscuras y por todas las purificaciones en otros santos. El Señor demoró años en hacer. Por eso son santos. Falleció el 4 de abril de 1919. Y también su hermana, Jacinta, que antes de morir tuvo todavía unas visiones. Por ejemplo esta: no sé cómo fue. Yo vi al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas, delante de una mesa, con las manos en la cara, llorando. Fuera de la casa había mucha gente. Unos le tiraban piedras, otros le maldecían, otros le decían muchas palabras feas. Pobrecito el Santo Padre. Coitadiño tu Santo Padre. Tenemos que rezar mucho por él. ¿Eh? Y otra vez, ¿no ves tantas carreteras, tantos caminos y campos llenos de gente que llora de hambre y no tienen nada para comer? Y al Santo Padre una iglesia delante del Inmaculado Corazón de María rezando. Y a mucha gente rezando por él. Son imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de otras guerras, de la guerra de hoy. No sabemos. Esto es lo que vio Jacinta entre 1919 y 1920. Está en la tercera memoria de Sor Lucía. ¿Sí? Le preguntó: ¿puedo decir que vi al Santo Padre y a aquella gente? No, le dice Lucía. ¿No ves que eso forma parte del secreto? O sea que el secreto de Fátima, aún la parte que falta, está relacionada también con esto. Cuando un día llegué junto a ella, me preguntó: ¿ya hiciste hoy muchos sacrificios? Y Jacinta estaba en una internada. Yo hice muchos. Mi madre ha salido y yo quise ir muchas veces a visitar a Francisco y no fui.
Para esta niña, la soledad era uno de los sacrificios más terribles. Nuestra Señora vino a vernos, cuenta, y dijo que muy pronto vendría a buscar a Francisco para llevárselo al cielo, aquel que tenía que rezar muchos rosarios. Y a mí me preguntó si quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Fíjense que esta niña podía haber sido llevada al cielo ahí enseguida. Cuando Nuestra Señora le pregunta si quería convertir más pecadores y le dice que sí, le prolonga el sufrimiento. Y por eso implicó ser trasladada a un hospital de Lisboa, donde moriría sola. Y me dijo que iría a un hospital, que ahí sufriría mucho, que sufriese por la conversión de los pecadores, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo. Dijo que no, y esto es lo que más me cuesta. Dijo que iría mi madre a llevarme y que después quedaría allí sola. Y hizo sus recomendaciones a su hermanito. Dale muchos saludos míos a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Y diles que sufriré todo lo que ellos quieran para reparar al Inmaculado Corazón de María y para convertir a los pecadores. Hasta que llegó el día de su muerte. En el medio, antes había escrito, no, nunca te volveré a ver a ti, ni a mi madre, ni a mi padre, nunca más os volveré a ver y moriré sola. Lucía le dice, no pienses en ello. Y fíjense lo que responde la pequeña. Déjame pensar. Porque cuanto más pienso, más sufro. Y yo quiero sufrir. Por amor a nuestro Señor y por los pecadores. Esta es la lógica de los santos. Es lo contrario al pare de sufrir. Déjame pensar. Porque cuanto más pienso, más sufro. Y yo quiero sufrir por amor a nuestro Señor y a los pecadores. Y por los pecadores. Y además no me importa. Nuestra Señora me va a buscar para llevarme al cielo. Así deberíamos pensar si realmente tuviésemos visión sobrenatural. ¿Qué vas a hacer en el cielo? Voy a amar mucho a Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y a pedir mucho por ti, por los pecadores, por el Santo Padre, por mis padres y hermanos, y por todas esas personas que me han rogado pedir por ellas. Y hasta consoló a su mamá. No se aflija, madre mía, voy al cielo. Allí he de pedir mucho por usted. Y la Virgen Santísima le anunció después el día y la hora de su muerte, 20 de febrero de 1920. Fueron beatificados en el 2000 y canonizados en el 2017. 12 años después de la muerte, el 12 de septiembre de 1935, llegó la orden de trasladar los restos al cementerio de Fátima, y ahí fueron abiertos en presencia de muchos testigos y con cámaras fotográficas los cuerpos, los cajones, y encontraron a Jacinta con el rostro y el cuerpo intactos, perfectamente incorruptos. Y fíjense la serenidad del rostro. Muy bien. En fin, yo creo que ya hicimos lo suficiente. Lo que sigue después es más de la aplicación de la historia. Podemos tener otro encuentro si ustedes quieren, que se vería que es toda la cuestión de la discusión sobre la consagración y un poco más, con mayor profundidad, la cuestión sobre la parte faltante del secreto
y los acontecimientos y persecuciones que la Iglesia sufrió y sufre hasta hoy, a la luz de Fátima. Exacto. Bueno, Padre, primeramente muy agradecido y antes de que terminemos este profundo momento que ha sido de oración también, quiero pedir a todos los que están acá acompañándome en estos días, en este momento, en esta mañana, en esta tarde, en honor a ella, la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima, pedirle que hagamos una oración, un Ave María, simplemente, pero profundamente rezado por las intenciones de este padre, Víctor Sequeiros. Así es. Así Agradezco que, enormemente, recen por mí, recen por los seminaristas que están aquí en Brasil exacto, conmigo, sí, por sí, nuestro obispo, que es un santo obispo, Monseñor Don Antonio Rossi Keller, y que sufre mucha persecución, sí. sobre todo por mantener un seminario fiel y por la santificación de todo el clero. Muy bien, padres, si me da un minuto lo vamos a rezar ahora mismo, porque yo les pedí justo cuando Perfecto. había más. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el Señor es Señor contigo. es contigo. Bendita tú Bendita eres, eres entre Entre todas las todas las mujeres. mujeres, y bendito es y el fruto bendito de es tu el vientre, fruto de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Ruega por ruega ruega por nosotros por nosotros nosotros pecadores, 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 ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. 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 Nuestra Y Señora de clemente, Fátima, rogad por ruega nosotros. Ruega por Ruega por nosotros, nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por Ruega ruega por por nosotros. nosotros, Nuestra Señora de Fátima. ruega ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias Padre Víctor y a todos los que escucharon esta mañana o esta plática, como dicen nuestros hermanos, tan profunda y tan devota de el único objetivo que tiene esta comunidad, conocer y difundir el amor a la Santísima Virgen y rezar por estos sacerdotes que gentilmente con su tiempo y su sabiduría y su oración nos acompañan. Así que tengan siempre presente en sus oraciones al Padre Víctor y todo lo que en su corazón está, como también rezar por esta pequeña comunidad Salve María para que podamos seguir adelante y que cada uno de ustedes se sienta parte y partícipe y protagonista. Esto lo puse en marcha, pero es de la Virgen y lo va a llevar ella hasta donde ella quiera, así que les pido sus oraciones para que esto se pueda dar y para que podamos seguir conociendo y disfrutando el amor a la Santísima Virgen y en particular el rezo del Santo Rosario, que como hoy lo repitió el Padre, es un pedido tan particular de Nuestra Señora de Fátima. Sí, acá me Muchas piden gracias. el nombre del obispo, se llama Don Antonio Carlos Rossi Keller. Don Respecto a Antonio la, Carlos Ross a Keller. la pregunta de la consagración, yo les puedo decir, lo que les dije es esto, que uno verá por los frutos si realmente fue perfecta o no. Lo que sí se ve que en principio fue mucho más completa y al menos mucho menos imperfecta que las otras 4. Y que esperemos que dé frutos buenos. Quiera Dios también que haya sido hecha del modo total y completo que la Virgen pidió. Pero si aún si no fuese, por alguna razón, al menos lo que aparece a simple vista es que fue más completa que las otras 4. Y si las otras 4 produjeron buen fruto, esta también tiene que producir buen fruto si Dios lo quiere. Y eso Sí, es lo que Señor. también nosotros esperamos. ¿Mm? Padre, que la Virgen Santísima lo proteja, lo guía, que Padre Santísimo también lo cuide. Y de verdad que muchas gracias, fue algo muy hermoso. Bendito sea Dios. Les doy la bendición. Dominus vobiscum. Y Et cum con espíritu spiritu tú. benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat Amén. super vos et maniat semper. Un Amén. abrazo grande y Dios les bendiga muchísimo. Gracias, Padre. Hasta luego. Muchísimas gracias, Padre. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta luego, Padre. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias, Ricardo. Excelente. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.
Gracias. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo, ahora te voy a demandarte enseguida la presentación. Bueno, Padre, con gusto. Perfecto. A ver si tengo que buscarla acá donde. Si está en la computadora, si tengo en la. Te lo mando por ahí a ver para WhatsApp es muy pesada. A ver si la puedo mandar o por email o por Telegram. Bueno, cómo no, con gusto. Muchas gracias. Padre. Ahora veo dónde, porque por WhatsApp no la va a admitir, pero por Telegram me parece que sí, y si no la envío como una especie de link de drop por el Google Drive. Sí. Ahora veo cómo hago y te lo envío enseguida. Muchísimas gracias.